Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de retro. Hoy vamos a viajar en el tiempo y trepar a las alturas de un gigantesco árbol mágico con un clásico del MSX, Magical Tree. Prepárense para descubrir los secretos de este encantador juego que nos desafió en la década de los 80. ¡Dentro intro! Magical Tree es un videojuego de plataformas desarrollado y publicado por Konami para MSX en 1984. Aunque el juego no fue un gran éxito en Japón, llegó a ser muy popular en países como Corea del Sur y Brasil, debido a ediciones no oficiales. La consola CEMIX, creada por Daewoo Electronics, ganó gran popularidad en Corea durante los años 80 y 90, gracias a su compatibilidad con los videojuegos del sistema MSX. Esto permitió que los jugadores coreanos pudieran disfrutar de títulos de MSX provenientes de Japón. Aunque los primeros videojuegos de Konami estaban dirigidos principalmente a un público infantil, no deben subestimarse. Muchos de ellos presentaban un nivel de dificultad considerable en las fases avanzadas, como ocurre en títulos como Athletic Land, Frogger o este mismo Magical Tree. Durante el juego se reproducen varias melodías muy reconocibles. En el escenario donde estamos subiendo el árbol podemos escuchar una adaptación de Aubrey Nelly, una famosa canción popular suiza. Reconocida internacionalmente, esta melodía ganó popularidad en Japón gracias a la reinterpretación de Minoru Matsuda en 1949. Cuando llegamos al final de cada fase, podemos escuchar un pequeño fragmento de Dolly's Dreaming and Awakening, del compositor alemán Theodor Osten. En los años en que Konami lanzaba numerosos juegos, la compañía contrataba a estudiantes de escuelas de música cercanas a Osaka como trabajadores a tiempo parcial. Estos jóvenes músicos se dedicaban a hacer arreglos de música clásica y canciones populares. Después, Konami seleccionaba y adaptaba las piezas que mejor encajaban con la temática de cada juego. Una estrategia que dio vida a muchas de las icónicas bandas sonoras que hoy recordamos con cariño. Por cierto, ¿os suena el sonido que se escucha cuando nos quitan una vida en Magical Tree? El manual de Magical Tree no nos revela la historia detrás de este pequeño Apache, ni explica por qué debe escalar un árbol tan alto para llegar a casa de sus padres. Sin embargo, explorando foros japoneses, he encontrado diversas teorías, algunas bastante locas y otras con cierto sentido. Por ejemplo, se plantea que la ascensión al árbol podría simbolizar el paso del niño hacia la adultez, o que el pequeño Apache sube con la esperanza de alcanzar el cielo y reunirse con sus padres fallecidos. Evidentemente, no puedo confirmar ninguna de estas teorías, ya que ni Konami ni los autores del juego han ofrecido declaraciones al respecto. Veamos ahora las mecánicas del juego. El objetivo en Magical Tree es ayudar a un niño Apache a escalar hasta la cima de un árbol mágico para reunirse con sus padres. Los controles del personaje son bastante simples. Usamos las teclas de dirección izquierda y derecha para desplazarnos horizontalmente, cursor arriba para trepar por las lianas, cursor abajo para agarrarnos a las ramas y descolgarse, y la barra espaciadora para saltar. Comenzaremos la partida con 3 vidas y obtendremos una vida extra al alcanzar los primeros 10.000 puntos. A partir de ahí ganaremos una vida adicional cada vez que acumulemos 20.000 puntos más. Para alcanzar estas puntuaciones es recomendable recoger todos los objetos posibles repartidos por el árbol, como la corona, 1000 puntos, la flecha, 2000 puntos o la daga, 3000 puntos. Además, podemos obtener puntos extra en unos huecos del árbol que cambian de color. Si golpeamos una manzana que nos otorga 100 puntos y logramos que entre en estos huecos, recibiremos un premio o no, dependiendo del color. Color verde. Obtendremos un diamante que vale 600 puntos. Color blanco. El diamante tendrá un valor de 400 puntos. Color azul. El diamante será de 200 puntos. Color negro. Aparecerá una oruga que, si nos alcanza, puede quitarnos una vida. Una manera de obtener más puntos en estos huecos es lanzar una segunda manzana justo cuando veamos que empieza a salir humo del hueco. Si lo logramos, el premio se duplicará. Ya que el pequeño Apache no utiliza armas para defenderse, podremos usar estas manzanas para arrojarlas contra los enemigos, y si les acertamos a uno, ganaremos 500 puntos. El árbol alcanza una altura de 2004 metros y está dividido en 9 etapas. Cada una de estas etapas
Cuenta con distintas zonas, que se distinguen por el cambio en la música de fondo. Algunas presentan la melodía de Obre Nelly, mientras que otras ofrecen una melodía más sombría, generando una sensación de tensión durante el ascenso. Cada vez que lleguemos al final de cada etapa, se abrirá una gigantesca puerta, nos premiarán con un bonus de 2000 puntos y nos indicarán en un cartel la distancia que nos falta para llegar al final. Escalar un árbol tan alto llevará bastante tiempo a nuestro amigo Apache, y a medida que avancemos por las distintas etapas, podremos observar cómo cambia el momento del día. Comenzaremos con un cielo azul por la mañana, para luego enfrentarnos a fases en las que tendremos que trepar en plena oscuridad de la noche. Para alcanzar la cima necesitaremos completar 2 días enteros de ascenso. Durante la partida nos encontraremos con diferentes enemigos que nos pondrán las cosas bastante difíciles. Veamos cuáles son. Búhos. Estos enemigos aparecen en determinados huecos a lo largo del ascenso. En los huecos de color azul podremos observar unos ojos que se asoman, señal de que pronto saldrán los búhos para volar por la zona. Algunos se moverán horizontalmente y otros verticalmente. Como ocurre con todos los enemigos, tendremos que evitar cualquier contacto con ellos para no perder una vida. Este búho estuvo pluriempleado en Konami, ya que también sale como juez en el videojuego Comic Bakery. Orugas de saco. A lo largo del árbol encontraremos lianas que nos permitirán alcanzar ramas que de otro modo estarían fuera de nuestro alcance. En algunas de estas lianas aparecerán unos insectos que la mayoría de las veces comenzarán a perseguirnos cada vez que nos subamos. Todos ellos tendrán patrones de movimiento y velocidad diferentes, por lo que tendremos que estar atentos y reaccionar con rapidez para evitar perder una vida. Cuando jugaba a Magical Tree no tenía ni idea de qué tipo de bichos eran estos, pero gracias a la traducción desde el japonés descubrí que se trata de las Psychidae, más conocidas como orugas de saquito. Estas larvas son muy comunes en el continente asiático. Orugas. Estas criaturas aparecerán desde ciertos huecos del árbol mágico. Cuando veamos que un hueco comienza a llenarse de humo, debemos estar atentos, ya que indicará la aparición de estas orugas. Estos bichos pueden saltar de una rama a otra y su movimiento suele ser bastante impredecible, lo que las convierte en un enemigo peligroso. En fases más avanzadas, pueden llegar a juntarse varias orugas en una misma rama. Nubes. En las zonas donde la música adquiere un tono más tenebroso, aparecerán nubes que se moverán horizontalmente por la pantalla. Estas nubes no nos dañarán al tocarlas, pero cuando comiencen a cambiar de color, tendremos que estar alerta, ya que lanzarán un rayo en una dirección aleatoria. Si el rayo nos alcanza, perderemos una vida. Al llegar al final de la 9ª etapa, la puerta se abrirá y nos encontraremos con los padres del pequeño Apache en un enorme castillo. Como era habitual en los juegos de esta época, el juego comenzará nuevamente, pero con una dificultad mayor. La diferencia es que esta vez se considerará como la etapa número 10. Ahora os daré algunos consejos para llegar al final del juego. Si durante el ascenso nos encontramos con un camino complicado o sin opciones claras para seguir subiendo, no hay problema en descender para buscar otra ruta. El juego no tiene un límite de tiempo, por lo que podemos tomarnos todo el tiempo necesario para planificar mejor nuestro próximo movimiento. Tampoco tendremos daño por caída, así que lanzarnos hacia abajo no nos causará ningún daño, por muy alto que estemos. Veamos algunas versiones y remakes de Magical Tree. En 2004, Brain Games inició un proyecto para crear un remake de Magical Tree para Windows. Sin embargo, por razones que desconozco, el proyecto fue abandonado y quedó incompleto. A pesar de ello, aún es posible encontrar en algunas webs una demo que subieron. En esta demo se puede apreciar el esfuerzo y la dedicación que le dedicaron al remake, incluyendo un modo para 2 jugadores en el que se competía con un amigo para ver quién subía más rápido por el árbol. Existe una ROM del videojuego que utiliza el chip de sonido SCC, permitiendo disfrutar de la banda sonora del juego con la calidad característica de este formato. Como muchos clásicos de Konami para MSX, también podemos jugarlo en la compilación para PlayStation Konami Antiques MSX Collection Volumen 2, lanzado en 1998.
En resumen, Magical Tree es uno de esos juegos que captura la esencia de la era dorada del MSX. Simple en concepto, pero adictivo y desafiante en ejecución. Su combinación de mecánicas bien diseñadas, gráficos coloridos y una banda sonora memorable lo convierten en una experiencia inolvidable para los jugadores de entonces y de ahora. Si no has tenido la oportunidad de jugarlo, te animo a probarlo y experimentar por ti mismo la magia de escalar ese interminable árbol. Y si ya lo conoces, ¿por qué no volver a disfrutarlo y compartir tus mejores puntuaciones? Recuerda que puedes dejarme tus comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros vídeos. Además, nos podemos ver en los directos los lunes y miércoles a las 21 horas, hora española, donde seguimos explorando joyas como esta. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! La nube.